Mercado Central. Estamos con cifras positivas en los mercados, pero con cifras preocupantes en materia de actividad, sobre todo la actividad local. Ayer tuvimos una cifra de IMASEC, no voy a decir decepcionante porque las expectativas después de las cifras sectoriales apuntaban justamente que íbamos a tener una contracción, pero sí muy preocupantes, una caída del 0,9%, a lo que se suma también una tasa de desempleo que sigue subiendo, y eso ha llevado a algunos economistas a empezar a analizar o a advertir que tal vez sería momento ya de algunas medidas contracíclicas. Bueno, vamos a hablar sobre esos y otros temas junto con Germán González, coordinador macroeconómico de Clapes UC. ¿Cómo estás, Germán? Hola, Gabriela, muy bien, muchas gracias por la invitación. Mejor que las cifras económicas que hemos tenido en los últimos días aquí. Bien malas cifras económicas locales, no solo en el último registro, sino que ya son varios meses de cifras de actividad económica que decepcionan las expectativas, desempleo más alto, y por lo tanto hay un panorama de primer semestre bastante negativo para la economía chilena. Ahora, ayer las autoridades hablaban de enfermedad económica. De hecho, ese fue el concepto que utilizó el presidente José Antonio Kast desde su gira, se refirió a las cifras. ¿Estamos ante una enfermedad económica? No sé si lo catalogaría así, digamos. Básicamente hay malas cifras, hay una economía estancada cuando uno mira las cifras de IMASEC. Desde principio del año pasado que esta economía no crece. Efectivamente, los datos de los primeros meses del año muestran una contracción interanual, 5 meses consecutivos, proyecciones de crecimiento para el año que se vienen revisando a la baja. Tuvimos muy mala suerte, digo yo, a principio de año también varios shocks de oferta en sectores de recursos naturales, además la guerra en Medio Oriente, entonces una combinación de noticias que afectaron el desempeño de la economía a principio de año. Obviamente la guerra en Medio Oriente fue otro factor y la decisión del Ejecutivo de traspasar el alza del petróleo en los precios de los combustibles, algo que cambió el ambiente que había en la economía de optimismo, ¿verdad? De buenas perspectivas a principio de año. Pensábamos que la economía podía crecer sobre 3% en algún momento, el mercado me refiero. Y bueno, esas expectativas a la luz de los datos que hemos ido conociendo se han ido corrigiendo a la baja. Hoy día se piensa que Chile puede crecer entre 1 y 1,5%, un crecimiento por debajo de su potencial. Y afortunadamente, como tú decías, el precio del petróleo ya está de vuelta. Por debajo de los $70 el barril, las gasolinas han empezado a bajar y eso creo yo que también puede generar un mejor ambiente de cara al segundo semestre. Hay un tema con las expectativas porque después de la segunda vuelta presidencial el año pasado tuvimos un aumento en las cifras de confianza empresarial, la bolsa también había andado muy bien y cuando uno revisa las cifras laborales, la fuerza laboral ha estado creciendo, lo que significa que la gente también está activamente buscando empleo, es decir, todavía no está desalentada sobre ese tema, pero se encuentra con esta realidad de una economía que no está generando empleo. Ahora, en este minuto también tenemos cifras positivas por el lado de las expectativas de inversión. De hecho, hoy en el Mercurio recordaban que en el segundo trimestre estaban con un récord de inversiones con aprobación ambiental. Se aprobaron proyectos por $16.455 millones. Pero eso significa que en el segundo semestre al menos vamos a tener un panorama más positivo o existe nuevamente el riesgo de expectativas demasiado altas. A ver, para el segundo semestre efectivamente se esperan cifras mejores. Recordemos que acá es bien importante cuando hablamos de crecimiento interanual lo que pasó el año pasado. Y el año pasado, el primer semestre, la economía creció 3,3%, o sea, fue un crecimiento bien alto. Pero el segundo semestre la economía creció solo 1,6%. Por lo tanto, tenemos bases de comparación menos exigentes en la segunda parte del año. Eso va a implicar, por ejemplo, que minería, que ha tenido datos muy malos en estos meses, en parte porque hubo alta producción minera a principios del año pasado. Lo mismo pasa en industria, por ejemplo, donde la pesca ha estado incidiendo negativamente. Algunos sectores agrícolas, ¿verdad?, se han visto afectados. Esos efectos bases no van a estar en la segunda parte del año, por eso creemos que es razonable pensar en un crecimiento entre 2 y 3% en la segunda parte del año por efectos base de comparación. Además, por el término del conflicto en Medio Oriente, ¿verdad? Porque vamos a ver una reversión de la alza de los precios de los combustibles, que como decía hace un rato, fue algo que impactó muy fuerte las expectativas no solo de los consumidores, sino que también de las empresas. Y por otro lado, tú tienes razón, es que lo que uno ha visto, ¿verdad?, es una intención del Ejecutivo de acelerar proyectos de inversión. El Consejo de Monumentos Nacionales está haciendo su trabajo, el Ministerio de Medio Ambiente, el Comité de Ministros, con una clara orientación de acelerar la inversión, y esos efectos los vamos a empezar a ver paulatinamente en la segunda parte del año y con más claridad durante
el 2027, donde hay expectativas bastante mejores de crecimiento. Sí, ahí hay una expectativa de un crecimiento de entre 2 y 3%. Sí. Ahora, lo hablábamos antes de ayer con Pablo García, y él decía que había un cierto efecto también de freno de la discusión por la mega reforma, que todavía, al parecer, estamos con freno de mano también, esperando qué pasa con esa iniciativa, antes de concretar cualquier tipo de inversión. No, por supuesto, esa discusión influye, por eso es importante, digamos, como lo planteaba el ministro, que se resuelva rápido esa incertidumbre. Si bien el proyecto tiene medidas pro crecimiento, tiene otras medidas, por ejemplo, la reducción o la eliminación transitoria del IVA a la construcción, que sabemos que ha tenido efectos, digamos, contrarios a lo esperado en términos del dinamismo de este sector. Hay medidas también en el proyecto de invariabilidad tributaria, ¿cierto?, que son positivas desde el punto de vista de generar condiciones de certeza para la inversión en los próximos años y efectivamente este proyecto está en la fase final de tramitación y algo que de alguna manera va a permitir también tener mejores cifras de crecimiento. Según estimaciones del propio gobierno, este proyecto podría elevar la capacidad de crecimiento de la economía en un poco menos de un punto porcentual. Hay mucha incertidumbre sobre esas proyecciones, pero al menos direccionalmente me parece que es correcto pensar que este proyecto puede generar un efecto positivo en la inversión y el crecimiento económico. Ahora, eso por el lado de la política fiscal. Por el lado de la política monetaria, el Banco Central ha dado señales de que en realidad un recorte de tasas podría ser recién esperado el próximo año. Con este contexto económico, también empezaron a surgir ciertas dudas sobre eso. ¿Es momento de bajar la tasa ahora? ¿Y cuánto impacto en realidad podría tener eso en el crecimiento futuro? Porque solamente hay espacio de 25 puntos. Yo creo que es importante identificar acá el rol contracíclico de la política monetaria respecto del problema de crecimiento de largo plazo de la economía chilena. Son dos cosas distintas. La capacidad de crecimiento de la economía ha venido bajando, está el potencial en torno a 2%. Cuando uno habla del proyecto de reconstrucción, estamos pensando en un proyecto junto con la ley de Sala Cuna, por ejemplo, que aumenta la participación laboral y otras iniciativas, en cómo se eleva esa capacidad de crecimiento de largo plazo de la economía. Que dicho sea de paso, como es tan baja, ¿verdad?, cuando hay shocks de cualquier tipo, nos genera este riesgo de caer en la zona negativa, como nos pasó el primer semestre. Ahora, la política monetaria, a mi juicio, tiene un rol más bien en el corto plazo, en la estabilización de corto plazo de la economía. Tiene un objetivo claro, ¿verdad?, que es la estabilidad de precios, llevar la inflación al 3% en un horizonte de 2 años. Y en ese contexto, lo que ha decidido el Banco Central en el último tiempo es mantener la tasa en 4,5, que es la parte alta del rango de valores neutrales. ¿Por qué es importante eso, a mi juicio? Porque la tasa de política monetaria en el rango de valores neutrales, en mi opinión, es compatible con una economía que está creciendo en torno a su potencial, el 2%, por ejemplo, y que la inflación está en torno a la meta. Y lo que vemos por el lado de las holguras de capacidad de la economía es una economía que está contrayéndose el primer semestre con un desempleo al alza, ¿verdad?, significativamente por encima de los valores de largo plazo, y con una inflación que a inicios de año fue una preocupación, pero que ahora viene, digamos, con buenas perspectivas por el fin de la guerra en Medio Oriente. De hecho, durante los meses en que tuvimos el alza del precio de los combustibles, la inflación en Chile fue bastante, incluso menor a lo esperado. O sea, la inflación de mayo fue 0,2%. Cuando uno mira abril, prácticamente toda la inflación fue solamente aumento de precios de combustible. O sea, la debilidad de la economía se está reflejando en bajas presiones inflacionarias y por lo tanto, en mi opinión, hay espacios para recortes de la tasa de política monetaria. Ahora, tú decías que el efecto también es bien acotado en materia de largo plazo y en el efecto del corto plazo una tasa de 25 puntos base más baja. ¿Mueve la aguja? Claro. Bueno, muy poco. Por eso yo creo que si se considera necesaria una acción por el lado de la política monetaria, deberán ser al menos 2 recortes de la tasa de política monetaria para que tenga impacto significativo, ¿verdad?, en el costo del financiamiento, el acceso al financiamiento del crédito, principalmente para pymes y para personas, que es donde más se ven los efectos directos de la baja de la tasa de interés. O sea, una rebaja, como digamos algunos analistas están planteando, a mí me da la impresión que no tiene ningún efecto material sobre las condiciones de corto plazo de la economía. Es decir, tendrían que bajar al menos en 50 puntos. Eso es lo que yo pienso. Y además hay una ventana de oportunidad que es ahora, porque si efectivamente se da un escenario de crecimiento más robusto el próximo año, me da la impresión que los espacios para recortar la tasa de política monetaria se van agotando. Y yo pienso que cuando analizamos los factores detrás de esta pérdida de dinamismo de la economía, yo creo que uno de los factores es el nivel de la tasa de política monetaria, que está, a mi juicio,
alto respecto de la situación cíclica de la economía. Uno puede entender, ¿verdad?, esta preocupación por el Banco Central en un escenario de shocks de precios de combustibles, ¿verdad? En algún momento se llegó a pensar que la inflación iba a llegar a 5% en Chile este año. Eso no ocurrió. A mí me parece que hoy día el riesgo es al revés, que la inflación vaya por debajo del 3%, y en ese contexto uno esperaría que la política monetaria actúe. ¿El Banco Central entonces ha sido demasiado estricto? No, yo no lo plantearía así. Yo diría que el banco ha sido cauto. Por ejemplo, en el último IPOM no incorporó el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente, esperando la negociación posterior, pero a mí me parece que hoy día ya hay suficientes antecedentes de cara, por ejemplo, a la reunión de julio de este mes, para que se evalúe, ¿verdad?, la necesidad de modificar la tasa de política monetaria con ajuste a la baja. Yo creo que el Banco Central hace un trabajo de gran nivel, de carácter técnico. Tengo la mejor opinión de lo que hace el Consejo del Banco. Sin embargo, creo que las condiciones hoy día macroeconómicas generan espacio para recortes de la tasa. Ahora, tú decías que tenía un espacio o una ventana de tiempo acotada y que era ahora. ¿Por qué? Porque hoy día lo que estamos viendo es efectivamente que hay una reversión de las presiones inflacionarias derivadas del alza del precio del petróleo, con una economía, como vemos, muy, muy frágil, ¿verdad?, con un desempleo alto. Y si es cierto que las expectativas para el próximo año son de mayor crecimiento económico, eso, digamos, va a generar por sí mismo una recuperación de la demanda y eventualmente puede devolver la inflación a niveles más cercanos al 3%. Ahora, tú decías que entendías la cautela pensando en el shock de precio que tuvimos en Medio Oriente. Claro, el conflicto puntual en Irán parece estar encaminado o bien encaminado para solucionarse. Tenemos un preacuerdo firmado, pero el mundo parece ser bastante vulnerable en este minuto. Estamos en un ambiente mucho más volátil. ¿No debiésemos ser por eso extremadamente cautos? Pensando en la posición del central. Sí. No, yo no diría que extremadamente cauto. Yo pienso que hay que tener cierta cautela, ¿cierto? Hay que estar monitoreando constantemente el escenario internacional. Pero mire, si pensamos en el rol de la política monetaria, que es la estabilidad de precios, ¿cierto? Llevar la inflación a 3% en el horizonte de 2 años plazo, lo que yo digo es que una economía demasiado frágil, con un desempleo alto, que a su vez reduce las presiones salariales, pensando solamente en el objetivo del Banco Central, además con un precio del petróleo que volvió por debajo de $70 el barril, lo que yo veo es que el riesgo es que la inflación se vaya por debajo del 3%. Y por lo tanto, en el marco que tiene la política monetaria, lo que eso requiere es una política monetaria menos contractiva. O la pregunta que debiéramos hacernos es si corresponde tener una tasa de política monetaria en el rango neutral, con una economía que se debate en torno a la recesión técnica y con un desempleo que está llegando a 10%. Mi opinión es que no es razonable tener una tasa en este nivel. Tampoco estamos pensando en llevarla a 0,5, por ejemplo, que fueron los niveles en que se llevó la tasa en recesiones anteriores, ¿verdad? Estamos hablando de 2 recortes de tasa, por ejemplo, para acomodar esta nueva situación macroeconómica. Estamos pensando en ese orden de magnitud de recortes, obviamente considerando los distintos riesgos que enfrenta la economía. Ahora, hemos estado hablando sobre todo de los espacios que hay en política monetaria, mencionadas también el tema de la mega reforma, el impacto que pudiese tener ella, pero gran parte también de la discusión ahora va por el lado de el costo de ciertas medidas, como por ejemplo el crédito al empleo y elementos como la invariabilidad tributaria. Al parecer ahí están los 2 grandes focos de negociación con la oposición para poder lograr un acuerdo más amplio y darle sostenibilidad al proyecto. ¿Qué tanto impacto podría tener en la confianza empresarial, sobre todo en la inversión extranjera, el tema de si llegamos a un acuerdo amplio o no? Yo creo que desde el punto de vista de los mercados sería una buena noticia que se apruebe el proyecto de reconstrucción, porque es un proyecto que tiene medidas pro crecimiento, pro inversión. Independiente de si es con un acuerdo amplio o solamente por un voto. Sí. No, yo creo que hay, es mejor lograr un acuerdo amplio en términos de reformas de este tipo, ¿verdad? Pero yo creo que el peor de los escenarios sería no aprobar un proyecto de este tipo. Entonces, yo creo que hay, condiciones establecidas en las leyes chilenas respecto de cómo se aprueban los proyectos de ley.
Y obviamente yo creo que, como digo, es mejor que haya mayorías, pero si no hay esas mayorías, tiene que aprobarse con los votos que estén disponibles para aprobar el proyecto. Y también es importante, a mi juicio, no prolongar, por lo que hablábamos al principio, excesivamente la discusión en torno a este proyecto. El gobierno tendrá que evaluar el trade-off que hay entre tener estas mayorías más amplias y demorar la aprobación con la incertidumbre que eso genera. Y con los tiempos, ¿verdad? Y con el impacto económico y social que tiene no avanzar en medidas pro crecimiento, que a mi juicio la mejor forma, ¿verdad?, de bajar el desempleo, de generar nuevos puestos de trabajo es que la economía vuelva a crecer. Es decir, independiente de si se llega a un acuerdo muy, muy amplio, lo que va a mover la aguja es la aprobación de la iniciativa. A mi juicio sí, yo creo que eso es fundamental y pienso que los mercados van a reaccionar y las inversiones positivamente a la aprobación del proyecto. Yo no me cabe duda que la mayoría de los inversionistas desearía que esto fuera con acuerdos más amplios, pero si eso no se logra, también va a ser bienvenido la aprobación del proyecto con las mayorías que haya. Claro, ahora uno de los grandes motivos de discusión ha sido el costo de la iniciativa, sobre todo lo que se refiere al crédito al empleo. ¿Cuál es tu posición ahí? Bueno, efectivamente es una medida cara que tiene... A mí me parece que ha sido evaluada de manera incorrecta en algunos casos porque se plantea que no es una medida que va a generar muchos puestos de trabajo porque no está puesta sobre el flujo, sino que sobre el stock de trabajadores. Sí. Pero cuando uno escucha, ¿verdad?, al Ministerio de Hacienda hablar sobre esta propuesta, bueno, ese no es el objetivo. Uno podría cambiar el diseño, ¿verdad?, y hacerla más proclive a la creación de puestos de trabajo, pero la medida hoy día tiene un objetivo que es mantener los empleos actuales, compensar a las empresas por el aumento del costo laboral que han tenido en los últimos años y generar un alivio al menos para evitar que se sigan destruyendo puestos de trabajo. Eso es una primera cosa que en el fondo creo que hay que evaluar la medida en función de lo que están pensando las autoridades que es el objetivo de la medida. Y dicho eso, bueno, yo he visto señales positivas del lado del Ejecutivo ya en la Cámara de Diputados en el sentido de cambiar el beneficio marginalmente en favor de los jóvenes y las mujeres, sí, lo cual me parece positivo. Y también entiendo que es parte de la discusión evaluar esa medida en el trámite actual en el Senado. Y bueno, vamos a ver cómo siguen los cambios en esto y también en la invariabilidad tributaria, donde también he escuchado al ministro que está disponible para hacer algunos ajustes. Sí. Tú mencionabas recién la reacción de los mercados y sobre eso también han aparecido algunas opiniones interesantes, como por ejemplo, no sé si has tenido la oportunidad de leer una columna de Leonardo Suárez, que la publicó hace un par de semanas, hablando sobre el impacto que tiene la iniciativa en las cuentas fiscales y cómo eso finalmente tiene un efecto también a largo plazo en las tasas, lo cual encarecería el financiamiento de ciertos proyectos y eso a la vez estaría compensando esa reducción en la tasa corporativa. Es decir, finalmente no sería una iniciativa pro inversión. Yo no comparto ese juicio. Yo creo que el proyecto hay que evaluarlo. Digamos, las condiciones fiscales son mucho más allá que el proyecto de reconstrucción. Efectivamente, el proyecto de reconstrucción tiene un impacto fiscal negativo en los primeros años, pero desde el punto de vista de quienes miran la economía chilena, desde mi punto de vista, lo más importante es que las metas fiscales se cumplan y que la deuda pública se mantenga en un nivel compatible con la sostenibilidad fiscal. Y eso es el resultado de muchas cosas, no solo de un proyecto de reconstrucción en particular como este, que efectivamente es deficitario en el corto plazo, sino que de la gestión fiscal integral que haga el Ejecutivo durante los próximos 4 años. Yo creo que lo que hace más daño a la credibilidad, a las tasas, es, digamos, la falta de compromiso con las metas fiscales y también, ¿verdad?, está en juicio hoy día la posibilidad de que superemos el nivel prudente de deuda y cómo el gobierno va a administrar la política fiscal en los próximos años de manera de ir cumpliendo las metas y mantener la deuda por debajo del nivel prudente. En ese contexto está este proyecto, ¿verdad?, que tiene efectivamente impacto negativo, pero a mí me parece que la evaluación que hacen los mercados, los inversionistas, es bastante más integral. Y otra cosa que es bien importante a mi juicio, que es que si en la medida que este proyecto sea favorable para generar una mayor capacidad de crecimiento, bueno, eso va a generar un enorme alivio fiscal, sobre todo, ¿cierto?, en la dinámica de la deuda pública. Con un punto de crecimiento más en el largo plazo, la dinámica de la deuda pública es bastante más favorable que si seguimos creciendo al 2%. Ahora, hay un tema timing también, porque finalmente ese crecimiento va a demorar en llegar versus la menor recaudación, que es inmediata.
Efectivamente, sí, efectivamente eso es así, pero vamos a ver, digamos, ya si el próximo año empezamos a ver medidas, el impacto de este proyecto en la inversión, yo creo que digamos, podemos ver efectos relativamente rápidos de algunas de las medidas, especialmente las medidas que tienen que ver con permisos sectoriales, también la invariabilidad tributaria en la medida que se apruebe puede generar efectos inmediatos. Pero insisto con un punto, efectivamente cuando uno baja impuestos eso tiene efectos recaudatorios inmediatos, ¿verdad? Pero lo que tenemos que estar atentos, ¿verdad?, es cómo es la gestión integral de las finanzas públicas, ¿verdad? Es decir, si el gobierno cumple sus metas, si toma medidas para contener las presiones de gasto, como lo ha estado haciendo este año, bueno, yo creo que ese es el análisis justo que uno tiene que hacer sobre la conducción de las finanzas públicas y no concentrarse en un proyecto en particular. Hay muchos otros proyectos de ley que impactan a las finanzas públicas y lo que importa al final es el balance fiscal y la dinámica de la deuda pública. Sí, ahora solamente para recordar, estamos hablando aquí con Germán González, coordinador macroeconómico de CLAPE JUSEP, miembro también del Consejo Fiscal Autónomo, aunque esta conversación ha sido contigo como persona y representante de CLAPES, no como consejero del CFA. Así es. Solamente para recordar eso. Germán, muchas gracias por habernos acompañado aquí. Muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien. Tú también, Chao. Gracias.